Muy buenas, en este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo he hecho esta estructura tan fácil de mini álbum que la podéis aplicar a cualquier otro tipo de álbum, ya sea más grande o más pequeño, y en el que he aprovechado una parte de unos pantalones tejanos que ya se habían roto y que no quería tirar. Así que si quieres ver cómo he hecho este álbum, sigue viendo el vídeo. Bien, como ya os decía, vamos a hacer un mini álbum, una estructura, y para la estructura voy a usar los papeles de material escolar, las cartulinas A3 que me enviaron y que os enseñé en un unboxing que os dejo en la i de información. Lo primero que voy a necesitar es una cizalla para recortar las hojas a la medida deseada. También podría usar una regla y un cúter, pero en este caso yo lo que voy a utilizar para ir más rápido es mi cizalla de corte. Aparte de las herramientas de corte, necesitamos herramientas para plegar. Existe la plegadera, que también la voy a usar para ayudar a doblar algunas de las cositas. Lo podríamos hacer con la propia cizalla, pasando la plegadera por la ranura, pero yo voy a usar esta plegadera, esta base de plegar, que voy a adaptar un poco a mi proyecto, ya que lo voy a hacer todo en centímetros y en el caso de doblar lo voy a hacer en pulgadas. Y seguimos con más materiales. Otro de los materiales que usaré es este cartón gris entrecolado, que también es de material escolar, que es inmenso y que lo que voy a tener que hacer primero es recortar un trozo para luego cortarlo a la medida deseada. También usaré en este proyecto acetato, que como ya habéis visto es para la tapa. El acetato es un plástico rígido. Y bueno, ya empezando con las decoraciones y adhesivos, usaremos adhesivos, el que tengáis. Para pegar el plástico os recomiendo algún adhesivo fuerte, doble cara o alguno que ya tengáis para plástico. También voy a usar acuarelas, estas pinturas de material escolar que son acuarelas en tubitos y por tanto necesitaré pinceles. Otro de los materiales que yo voy a usar en mi proyecto y que podéis usar en vuestro álbum también es cinta, que va a ser el cierre del álbum. Para la decoración ya más concreta de mi álbum es la pasta de textura, que en mi caso yo voy a usar esta, que es transparente, pero le he metido purpurina, así que da una pasta transparente brillante. Y bueno, esto ya quizás lo voy a usar en otros proyectos. Y luego, para usar la pasta de textura necesitaremos plantillas stencil y una espátula. Y eso sí, como ya os he dicho, vamos a reciclar unos pantalones tejanos que ya se me habían roto. Y bueno, esta tela me va a servir para hacer el lomo del álbum y así quedar una decoración que a mí me parece muy chula. Y nada más, este ha sido el material que usaremos para crear la estructura de este álbum, que os puede ayudar a crear cualquier otro álbum adaptando las medidas y porque por tanto podéis crear vuestros álbumes personalizados en casa. Y seguimos ahora con el proceso de creación. Lo primero que voy a hacer es recortar las páginas A3 de cartulina blanca que ya os he comentado de material escolar a la medida deseada. En mi caso, la medida que voy a usar os la dejo aquí escrita en pantalla para que así lo podáis apuntar a tiempo en una página aparte y tenerlo preparadito para crear vuestro proyecto. Y por tanto ahora lo que voy a hacer yo es preparar todas estas tiras de papel que ya os he dicho las medidas y así tenerlas preparadas para continuar con el siguiente paso. Una vez las tengo todas recortadas, pasamos al momento de doblar. Es el momento que yo voy a usar mi tabla de marcado, que está en pulgadas, así que os voy a contar cómo lo he hecho yo. Son 8 unidades de hojas. Entonces, como hay dos lomos dentro de mi álbum, dentro de páginas, he nombrado la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3 y la hoja 4. En este caso tendremos 2 hojas 1, 2 hojas 2, 2 hojas 3 y 2 hojas 4. Os dejo las medidas en pulgadas para que podáis apuntarlas y ahora yo os voy contando. La primera hoja, que será la que tiene el lomo más estrechito, tenemos que marcar a 5 pulgadas y 3 octavos y a 6 pulgadas y 3 octavos. La segunda hoja será a 5 pulgadas y 4 octavos y a 6 y 2 octavos de pulgada. La tercera hoja será a 5 octavos de pulgada y a 6 1 octavo de pulgada. Y la última hoja será a 5, 6 octavos de pulgada y a 6 pulgadas. De esta manera nos van a quedar 4 hojas distintas, tendremos 2 unidades de cada y las vamos a agrupar en 2 bloques. La que tiene el lomito
más ancho irá a la primera, encima irá a la siguiente, hasta llegar a la que tiene el lomito más estrecho. Y así es como quedaría uno de los lomitos del interior del álbum. Podríamos hacer tantos lomitos como queramos según el grosor total del álbum. Yo voy a hacer 2. Como ya estáis viendo, como todas las hojas tenían el mismo largo, ahora quedan algunas hojas sobrepuestas. Podemos hacer 2 opciones. La primera opción es pasar las tijeras o la cizalla y cortar las rectas todas igual. Y la segunda opción es pasar alguna troqueladora de bordes y que las hojas nos queden a diferentes distancias. También es una manera original. Yo uno de los álbumes que ya hice lo hice así con una troqueladora de bordes y quedó un efecto bastante chulo, pero en este caso lo voy a hacer recto. Así que lo primero que voy a hacer es pegar los diferentes lomitos de la estructura del interior del álbum para que así a la hora de recortar me sea más fácil y no se me muevan las hojas. Le pongo una fina tirita de cola líquida. No me gusta usar la cinta de doble cara en el interior de los álbumes, que más vale usar la cola líquida, ya que así si se te mueve pues lo puedes remover y poner bien. Y nada, lo voy a ir pegando, voy a ir presionando con los dedos las diferentes estructuras para que así se peguen bien y voy a ir pegando las diferentes páginas para ir creando el lomito. Con los 2 lomitos ya hechos, los he dejado secar, voy a pasar a recortar lo que decía del sobrante de las páginas, ya que no hemos hecho un largo, solo hemos hecho a 14 centímetros de alto, en mi caso. Y lo que voy a hacer es coger una base de corte, poner las páginas rectas y con la regla y un cúter voy a recortar este sobrante y así tener las páginas rectas. Vamos ya ahora con la estructura exterior, en la que necesitamos nuestro trocito de acetato, un trozo de cartón y también otro trocito más pequeño para el lomo. Os comento las medidas. El cartón de la tapa trasera tendrá 5 milímetros más por lado, por tanto será de 14,5 por 14,5. En el caso del lomo, yo he medido cuánto ocupan los 2 lomitos interiores y he hecho un lomo de 7 por 14,5 centímetros. En el caso del acetato, lo mismo, lo hago de 14,5 por 14,5. Con todos los materiales ya preparados pasamos a la decoración del exterior para que así se vaya secando. Para ello voy a usar estos tubitos de acuarela que me mandaron de material escolar y la pasta de textura efecto brillo que me he hecho yo con una pasta transparente añadiéndole purpurina de escarcha, de la transparente. Voy a elegir qué plantilla elijo para la tapa, que es el acetato, y una vez la tengo elegida la coloco encima del acetato. Voy a asegurar un poco el plástico y la plantilla con cinta de carrocero para que así no se me mueva a la hora de aplicar la pasta de textura. Para poder aplicar la pasta de textura en mi plantilla, cojo un poco de pasta con la parte trasera de la espátula y la voy pasando por todas las partes de la plantilla, en este caso por los agujeritos de esta preciosa constelación. Como ya he comentado, es importante no presionar muy fuerte, ya que nos puede alterar el resultado final, se nos puede correr un poco la pasta por debajo, levantar la plantilla, que nos queden mal los detalles, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir presionando poco a poco. Con poquita pasta hacemos resultados increíbles. No hay que usar mucha pasta, ya que luego si no la tendremos que tirar. Y bueno, voy a ir pasando la espátula con pasta por todo el diseño de la plantilla que he elegido. Una vez hemos terminado, limpiamos bien la espátula. Si la pasta se seca malamente, nos va a quedar pegada y nos va a costar sacarlo. Y con mucho cuidado quitamos la cinta que he puesto en el stencil y nos queda así marcado el diseño en nuestro plástico, en nuestro acetato. Y esto lo vamos a dejar secando para que así podamos trabajar con él sin que alteremos el resultado, que a mí me encanta cómo ha quedado. Con el proyecto ya secando tenemos que lavar la plantilla. En mi caso, como es un stencil bastante rígido y con detalles poco frágiles, voy a coger una toallita, la pongo debajo y con otra toallita le paso por encima, vigilando de no romper el stencil. También lo podría hacer debajo del grifo, sin frotar demasiado fuerte, y así nos quedaría limpito. Tenemos que limpiar la parte delantera y también la parte trasera
para que no queden restos de la pasta, se sequen y dañen el resultado que nos daría esta plantilla. Con la mesa limpia seguimos con otro de los pasos para decorar la parte de atrás y el lomo. Aunque el lomo no se va a ver porque lo vamos a forrar por fuera con tela, quiero que se vea por dentro bien, igual que la contraportada. Así que voy a elegir los colores que quiero para este álbum. En mi caso son blanco, azul fuerte y azul más clarito. Y para ello voy a usar estas pinturas de material escolar que son acuarelas en forma de pasta. Así que voy a ir echando la pintura como si fuera acrílica, pero voy a ir incorporando un poco de agua en el pincel para que así se esparce bien por todo el cartón. Primero de todo voy a hacer una capa de color blanco a toda la base del cartón. Lo dejamos secar o lo secamos con una pistola de calor y una vez seco le damos una segunda capa de color blanco para que así quede más opaco y no se vea el color gris del cartón. Pintamos también los bordes, o sea, los laterales y esquinas del cartón para que no se vea nada de color gris. Y ahora sí dejamos secar este cartón que ya hemos pintado de color blanco para poder añadir el color a nuestra tapa y a nuestro lomo. Una vez lo tenemos seco, pasaremos a decorarlo. Como ya os he dicho, yo voy a usar pintura azul y para ello he elegido las pinturas de material escolar, como el resto de materiales que también son de material escolar, el cartón y el papel. Y bueno, este azul marino lo voy a combinar con el blanco para hacer los brochazos que he hecho en el cartón. El diseño es bastante fácil, hacemos como queramos los brochazos con un pincel más fino, más grueso, pero la cuestión es que queden partes más oscuras, otras más claritas. Con el blanco podemos difuminar este azul y bueno, al gusto del diseñador, del creador, del artista, de como queráis decirlo, de vosotros mismos, hacerlo como más os guste. Combinar los colores, combinar varios colores, hacer topos, hacer lo que queráis, como si lo queréis dejar de un solo color liso. Este álbum está hecho para aprender una estructura muy fácil y que así la podáis adaptar a vuestros proyectos, a vuestro estilo, a vuestro lo que sea. Es un álbum perfecto para hacer con niños, para hacer principiantes, para complicarlo con diferentes estructuras luego en el interior. Así que yo creo que es bastante fácil y que estos brochazos quedan suficientemente bien. A mí me gusta el efecto y en un taller encantó a los padres y a los niños que asistieron. Os dejo ahora con el proceso y una vez lo tenga hecho lo voy a dejar secar. Una vez seco, con la misma plantilla que he usado para el acetato he decidido poner el diseño en la parte exterior del cartón, así que voy a hacer lo mismo. Coloco el stencil y con la pasta de textura efecto purpurina, que es la transparente con purpurina, como ya os he dicho, voy a ir pasando la espátula con pasta en todo el diseño para que así quede marcado, quede en relieve en el cartón. Y ahora ya lo tengo seco, no se ve mucho el efecto, pero si lo tenemos en mano queda súper bonito y esta sería la parte de atrás. En la parte derecha dejaríamos la parte trasera del álbum, en el medio colocaríamos el lomo dejando un espacio de más o menos medio centímetro entre tapa trasera, lomo y tapa delantera. Como ya estáis viendo, no lo pego uno a tocar del otro. Y ahora lo que tengo que hacer es poner la tela. Para poner la tela ya me he cortado un poco de tela de tejano y la he cortado a 14 centímetros de altura y a un poco más de 9 centímetros de anchura para que coja los 7 centímetros del lomo, el medio centímetro que dejo de espacio y un poco más de la tapa y de la contratapa. Para pegar la tela voy a usar la silicona caliente. Voy a poner silicona caliente en la tapa trasera y voy a pegar la tela encima. Una vez lo tengo pegado, presiono bien para que se pegue bien y esté recto. Y ahora voy a rematar la tela poniendo un poco más de silicona y que quede bien pegada a la parte trasera del álbum y también luego al lomo. Para el lomo lo que hago primero es poner un poco de silicona caliente. Lo pongo más o menos dejando el medio centímetro que ya he comentado y lo voy pegando poco a poco. Sé que hubiese sido mejor idea si lo hubiese hecho al revés, pero bueno, las cosas del directo es lo que me pasó, que no lo pensé. Pero bueno,
Ya lo hice así a ojo y ya veis que se dobla perfectamente. No le puse toda la silicona por si acaso no me salía bien, así que para prevenir lo hice en 2 tandas. Una vez ya tenía una pegada, empecé a poner más silicona y tirando de la tela la fui pegando para que no quedasen arrugas, y la línea tejana que he dejado de la costura del pantalón, que la quiero en el medio, pues la voy poniendo el más recto posible que puedo. Y ya por último tenemos que pegar el acetato. La parte del relieve es la que quiero que quede en la parte exterior, así que tengo que vigilar que el acetato esté correctamente. Pongo silicona caliente en la tela, en este caso, dejando ese medio centímetro sin pegamento, y ahora pego el acetato. Pienso que la silicona caliente es la que mejor se pega en el plástico y es bastante rápida de secar, así que lo utilicé para pegar el acetato a la estructura del álbum. Una vez ya lo tengo seco, ya está listo. Ya veis que el álbum se dobla perfectamente, no tiene dificultad para doblarse. A mí me encanta cómo ha quedado. Y esta podría ser la estructura exterior, y ahora podríamos pasar a hacer cualquier estructura interior, ya sea con ojales y hacer un agujero en el tejano, cualquier espina, lo que queramos. En mi caso he elegido una estructura bastante fácil que ya hemos preparado previamente, y ahora lo que faltaría es pegarla al lomo. Pero antes de eso yo lo que voy a hacer es usar mi máquina de coser, que la tengo un poco abandonada, y voy a hacer mi primer álbum, el primer detalle con cosido. Así que preparo mi máquina de coser y lo que hago es coser, hacer un efecto así más bonito, aunque ya esté pegado, de el borde de la tela con el acetato y del borde de la tela con el cartón trasero. Aquí tengo que confesar que pequé de novata con la máquina de coser. No pensé que la liaría tanto con la cola. Al poner tanta silicona caliente, pues la aguja se quedaba trabada, así que en mi próximo álbum intentaré dejar un espacio libre, sin pegamento, en el caso de que quiera poner un cosido y así trabajar mejor con la máquina de coser. Ya que bueno, tuve que quitar un poco de silicona raspando un poco el plástico para que así me quedara mejor el cosido. Así que ahora ya lo sabéis. Como vais a ver este vídeo y luego ya crearéis el álbum, pues tenéis que saber que debéis dejar un trocito sin pegamento en el caso del acetato y en el caso del cartón, pero en el cartón ya dejé un trocito sin saberlo ni haberlo prevenido, pero en el plástico no. Y de esta manera el cosido saldrá perfectamente sin problemas. Ahora sí, os enseño cómo me quedó. Y tachán, así es como ha quedado. Ya veis que el cosido queda súper bonito, da un efecto pues más, para mi gusto, más bonito, la verdad, al acabado de la tela. Y también así me aseguro de que la tela quede bien cogida al material. Y ahora sí, como bien decía, repaso un poco los puntitos que han quedado sin pegar. Y ya me paso a pegar el lomo, la estructura interna, a esta estructura externa. Pero antes, como ya hemos visto, el cierre quiero que sea con esta cinta, y para que quede mejor escondida la voy a pegar antes que el lomo. De esta manera quedará debajo, podrá agarrar todo el lomo y con las puntas será el lazo final. Os enseño cómo lo he hecho aquí a un poco de cámara rápida. En el caso de la tapa solo voy a poner un topito de silicona caliente que luego lo taparé con una redondita hecha con la propia tela del tejano. Y ahora sí, una vez tenemos ya la estructura final rematada con el cierre, pasamos a pegar el interior, nuestra estructura interna que hayamos decidido. En mi caso esta de 2 lomitos, que la voy a pegar también con la silicona caliente. Y listo, ya lo tengo todo pegado, todo asegurado con la silicona caliente. La verdad es que a mí me encanta cómo ha quedado, creo que es una estructura súper fácil y que ahora viene la gracia más bonita de todas, que es decorar todas estas páginas, ya que al tener 2 lomitos tiene gran capacidad. Además podemos hacer páginas que se abran, cascadas, bolsillos, bueno, podemos hacer un montón de cosas, darle más vida al álbum, que tiene una gran capacidad,
y ahora ya tocaría decorarlo. Eso sí, quizás ya os lo voy a enseñar en Instagram, estelarnau.manualidades. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Os recuerdo que los materiales que he usado, como son las cartulinas blancas, la silicona, la pistola de silicona, el cartón, todo esto es de material escolar, que os lo mostré en otro de los vídeos de haul, os lo dejo en la información. Y nada, suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos, que prometo que pronto va a haber más. Y nada más, muchas gracias por seguir aquí conmigo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!